Muy buenas, bienvenidos al canal literario Arge. Vamos a continuar con la lectura de este texto de introducción, de guía de lectura de la metafísica de Aristóteles. Introducción, decimos nosotros también, que veníamos y además de acompañarlo con la metafísica. A por ello, donde habíamos quedado. Muy bien. Dice así. Habiendo puesto en claro que la sabiduría es la ciencia de las causas primeras, Aristóteles procede a determinar la índole de dichas causas. Se entiende en 4 sentidos: causa formal, causa material, causa motriz o eficiente y la causa final. La prueba de estas, y no otras, son las causas primeras. Se basa en el examen crítico de las doctrinas de sus predecesores. Los antiguos pensadores centraron su atención en causa material, al tener por causa de las cosas uno o más elementos materiales. Tales estableció como principio de las cosas el agua, Anaxímenes y Diógenes al aire, y Paso y Heráclito al fuego, Empédocles los 4 elementos, y Anaxágoras las homeomerías. Aquellos filósofos, sin embargo, no tardarían en percatarse de que el principio material no bastaba para explicar el devenir de las cosas y se vieron obligados por la realidad misma a ir más lejos en busca de otro principio, el principio motor. Pero esos dos principios, causa material y causa motriz, tampoco eran suficientes para explicar toda la realidad. Ninguno de los elementos materiales podía ser causa, por ejemplo, de la belleza y bondad de las cosas. Surgió así la doctrina de Anaxágoras, que introdujo una inteligencia para explicar el orden, aunque considerada más como causa de cambio que como causa final. A su vez, Empédocles, al observar que en el universo existen fealdades y males además de la belleza y el orden, introdujo para explicar esos contrarios 2 principios opuestos, amistad y discordia. De lo hasta aquí dicho, se deduce que todos los filósofos mencionados entrevieron 2 causas, la material y la motriz, solo en grado mínimo la causa final. Análogamente, Leucipo y Demócrito, con su doctrina de los átomos y las diferencias entre estos, apuntaron a la causa material, pero pasaron por alto la causa del movimiento. Siempre, para demostrar que sus predecesores solo hablaron de alguna de las 4 causas antes citadas, Aristóteles procede a examinar las respectivas doctrinas de los pitagóricos y los eleáticos. En lo que toca a los primeros, hace notar que su pensamiento filosófico dependía en gran manera de las matemáticas, pues consideraban los números y las características de estos, pares e impares, como principios de las cosas y de las cualidades de las cosas. Para algunos pitagóricos los principios eran 10 pares de contrarios. Aristóteles, no sin algún embarazo, opina que estos principios desempeñan la función de causa material, por cuanto los pitagóricos lo concebían como constitutivo, inmanentes de las cosas que son principios. Al final del capítulo, no obstante, admite que los pitagóricos comenzaron ya a dar algunas definiciones, aunque rudimentarias, y al hablar de la esencia, es decir, de la causa formal. En cambio, el tipo de investigación que llevaron a cabo los eleáticos queda fuera del ámbito de las causas primeras, pues lo reducían todo a una única realidad inmóvil. Aristóteles, no obstante, asimila el uno de Parménides de infinito a la forma causa formal y el uno de Meliso, infinito, a la materia causa material. En particular, ve en la segunda parte del poema de Parménides una confirmación de sus propios puntos de vista. El eleático, no pudiendo hacer caso omiso de los fenómenos, tuvo que admitir además del uno, según la razón pura, el múltiple, según la sensación y la experiencia. Y para explicar el múltiple, siempre en la segunda parte del poema, introdujo 2 principios, el calor y el frío. Bueno, vamos a por ello a ver qué nos dice directamente nuestro autor, Aristóteles. Dice así, arranca en el capítulo 4 del libro 1, Alfa de la Metafísica.
Debería creerse que Hesíodo entrevió mucho antes algo análogo, y con Hesíodo todos los que han admitido como principio en los seres el amor o el deseo. Por ejemplo, Parménides. Este dice en su explicación de la formación del universo: él creó el amor, el más antiguo de todos los dioses. Hesíodo, por su parte, se expresa de esta manera: mucho antes de todas las cosas existió el caos, después la tierra espaciosa y el amor, que es el más hermoso de todos los inmortales. Con lo que parece que reconocen que es imprescindible que los seres tengan una causa capaz de imprimir el movimiento y dar enlace a las cosas. Deberíamos examinar aquí a quién pertenece la prioridad de este descubrimiento, pero rogamos se nos permita decidir esta cuestión más tarde. Como se vio que al lado del bien aparecía lo contrario del bien en la naturaleza, que al lado del orden y de la belleza se encontraban el desorden y la fealdad, que el mal parecía sobrepujar al bien y lo feo a lo bello, otro filósofo introdujo la amistad y la discordia como causas opuestas de estos efectos contrarios. Porque si se sacan todas las consecuencias que se derivan de las opiniones de Empédocles y nos atenemos al fondo de su pensamiento y no a la manera con que él lo balbucea, se verá que hace de la amistad el principio del bien y de la discordia el principio del mal. De suerte que si se dijese que Empédocles ha proclamado y proclamado el primero el bien y el mal como principios, quizás no se incurriría en equivocación, puesto que según su sistema el bien en sí es la causa de todos los bienes y el mal la de todos los males. Hasta aquí, en nuestra opinión, los filósofos han reconocido dos de las causas que hemos fijado en la física: la materia y la causa del movimiento. Es cierto que los que han hecho de una manera oscura e indistinta, como se conducen los soldados bisoños en un combate. Estos se lanzan sobre el enemigo y descargan muchas veces sendos golpes, pero la ciencia no entra para nada en su conducta. En igual forma, estos filósofos no saben en verdad lo que dicen, porque no les ve nunca o casi nunca hacer uso de sus principios. Anaxágoras se sirve de la inteligencia como de una máquina para la formación del mundo, y cuando se ve embarazado por explicar por qué causa es necesario esto o aquello, entonces presenta la inteligencia en escena, pero en todos los demás casos, a otra causa más bien que a la inteligencia, es a la que atribuye la producción de los fenómenos. Empédocles se sirve de las causas más que Anaxágoras, es cierto, pero de una manera también insuficiente, y al servirse de ellas no sabe ponerse de acuerdo consigo mismo. Muchas veces en el sistema de este filósofo la amistad es la que separa y la discordia la que reúne. En efecto, cuando el todo se divide en sus elementos por la discordia, entonces las partículas del fuego se reúnen en un todo, así como las de cada uno de los otros elementos. Empédocles, según se ve, se distinguió de sus predecesores por la manera de servirse de la causa de que nos ocupamos. Fue el primero que la dividió en dos. No hizo un principio único del principio del movimiento, sino dos principios diferentes y opuestos entre sí. Y luego, desde el punto de vista de la materia, es el primero que reconoció cuatro elementos. Sin embargo, no se sirvió de ellos como si fueran cuatro elementos, sino como si fuesen dos: el fuego, una parte por sí solo, y de otra, los tres elementos opuestos: la tierra, el aire y el agua, considerados como una sola naturaleza. Esta es por lo menos la idea que se puede formar después de leer su poema. Tales son, a nuestro juicio, las caracteres, y tal es el número de los principios que Empédocles nos ha hablado. Leucipo y su amigo Demócrito admiten por elementos lo lleno y lo vacío, o usando de sus mismas palabras, el ser y el no ser. Lo lleno, lo sólido, es el ser; lo vacío y lo raro es el no ser. Por esta razón, según ellos, el no ser existe lo mismo que el ser. En efecto, lo vacío existe lo mismo que el cuerpo, y desde el punto de vista de la materia, estas son las causas de los seres. Y así como los que admiten la unidad de una sustancia hace producir todo lo demás mediante las modificaciones de esta sustancia, dando lo raro y lo denso por principios de estas modificaciones, en igual forma estos dos filósofos pretenden que las diferencias son la causa de todas las cosas. Y estas diferencias son en su sistema tres: la forma, el orden, la posición. La diferencia del ser solo precede, según su lenguaje, de la configuración, de la coordinación y de la situación. La configuración es la forma, y la coordinación es el orden, y la situación es la posición. Y así difiere de n por la forma, a n de n a por el orden, y z de n procede, como existen los seres,
han despreciado esta cuestión y la han admitido como lo han hecho los demás filósofos. Tal es, en nuestro juicio, el punto a que parece haber llegado las indagaciones de nuestros predecesores sobre las causas en cuestión. Vamos a ver. En tiempo de estos filósofos y antes que ellos, los llamados pitagóricos, se dedicaron por de pronto a las matemáticas e hicieron progresar esta ciencia. Embebidos en este estudio, creyeron que los principios de las matemáticas eran los principios de todos los seres. Los números son por su naturaleza anteriores a las cosas. Y los pitagóricos creían percibir en los números más bien que en el fuego, la tierra y el agua, una multitud de analogías con lo que existe y lo que se produce. Tal combinación de números, por ejemplo, les parecía ser la justicia, tal otra el alma y la inteligencia, tal otra la oportunidad, y así poco a poco hacían con todo lo demás. Por último, veían en los números las combinaciones de la música y sus acordes, pareciéndoles que estaban formadas de las cosas a semejanza de los números, y siendo por otra parte los números anteriores a todas las cosas, creyeron que los elementos de los números son los elementos de todos los seres, y que el cielo, en su conjunto, es una armonía y un número. Todas las concordancias que podían descubrir en los números y en la música, junto con los fenómenos del cielo y parte con el orden del universo, la reunían y de esta manera formaban un sistema. Y si faltaba algo, empleaban todos los recursos para que aquel presentara un conjunto completo. Por ejemplo, como la década parece ser un número perfecto y que abraza todos los números, pretendieron que los cuerpos en movimiento en el cielo son 10 en número, pero no siendo visibles más que 9, han imaginado un décimo, el Antictón. Todo esto lo hemos explicado más al pormenor en otra obra. Si ahora tocamos ese punto, es para hacer constar respecto a ellos como a todos los demás cuáles son los principios cuya existencia afirman, y cómo estos principios entran en las causas que hemos enumerado. He aquí en lo que al parecer consiste su doctrina. El número es el principio de los seres bajo el punto de vista de la materia, así como es la causa de sus modificaciones, de sus estados diversos. Los elementos del número son el par y el impar. El impar es finito, el par es infinito. La unidad participa a la vez de estos dos elementos, porque a la vez es par e impar. El número viene de la unidad y por último el cielo en su conjunto se compone, como ya hemos dicho, de números. Otros pitagóricos admiten 10 principios que colocan de dos en dos en el orden siguiente: finito, infinito, par e impar, unidad y pluralidad. Derecha e izquierda, macho y hembra, reposo y movimiento, rectilíneo y curvo, luz y nieblas, bien mal, cuadrado y cuadrilátero irregular. La doctrina de Alcmeón de Crotona parece aproximarse mucho a estas ideas, sea que la haya tomado de los pitagóricos, sea que estos la hayan recibido de Alcmeón, porque florecía cuando era anciano Pitágoras, y su doctrina se parece a la que acabamos de exponer. Dice en efecto que la mayor parte de las cosas de este mundo son dobles, señalando el efecto de las oposiciones entre las cosas, pero no fija como los pitagóricos estas diversas oposiciones. Toma las primeras que se presentan, por ejemplo lo blanco y lo negro, lo dulce y lo amargo, el bien y el mal, lo grande y lo pequeño, y sobre todo lo demás se explica de una manera igualmente indeterminada, mientras que los pitagóricos han definido el número y la naturaleza de las oposiciones. Por consiguiente, de estos dos sistemas puede deducirse que los contrarios son los principios de las cosas, y además que uno de ellos no da a conocer el número de estos principios y su naturaleza. Pero como estos principios pueden resumirse en las causas primeras, es lo que no han articulado claramente estos filósofos. Sin embargo, parece que consideran los elementos desde el punto de vista de la materia, porque según ellos, estos elementos se encuentran en todas las cosas y constituyen y componen todo el universo. Lo que precede basta para dar una idea de las opiniones de los que entre los antiguos han admitido la pluralidad en los elementos de la naturaleza. Hay otros que han considerado el todo como un ser único, pero difieren entre sí, ya por el mérito de la exposición, ya por la manera como han concebido la realidad. Con relación a la revista que estamos pasando a las causas, no tenemos necesidad de ocuparnos de ellos. En efecto, no hacen como algunos filósofos que al establecer la existencia de una sustancia única, sacan, sin embargo, todas las cosas del seno de la unidad, considerada como materia. Su doctrina es muy distinta. Estos físicos añaden el movimiento para producir el universo, mientras que aquello pretende que el universo es inmóvil. He aquí todo lo que se encuentra en estos filósofos referente al objeto de nuestra indagación.
La unidad de Parménides parece ser la unidad racional de la de Meliso, por el contrario, la unidad material, y por esta razón el primero representa la unidad como finita y el segundo como infinita. Genófanes, fundador de estas doctrinas, porque según se dice Parménides fue su discípulo, no aclaró nada ni al parecer dio explicaciones sobre la naturaleza de ninguna de estas dos unidades. Tan solo al dirigir su mirada sobre el conjunto del cielo, ha dicho que la unidad es Dios. Repito, que en el examen que nos ocupa debemos, como ya hemos dicho, prescindir de estos filósofos, por lo menos de los dos últimos, Genófanes y Meliso, cuyas concepciones son verdaderamente bastante groseras. Con respecto a Parménides, parece que habla con un conocimiento más profundo de las cosas, persuadido de que fuera del ser, el no ser es nada. Admite que el ser es necesariamente uno y que no hay ninguna otra cosa más que el ser, cuestión que hemos tratado determinadamente en la física. Pero precisado a explicar las apariencias, admitir la pluralidad que nos suministran los sentidos, al mismo tiempo de la unidad concebida por la razón, sienta además del principio de la unidad otras dos causas, otros dos principios, lo caliente y lo frío, que son el fuego y la tierra. De estos dos principios se atribuye el uno, lo caliente, al ser y el otro, el frío, al no ser. He aquí los resultados de lo que hemos dicho y lo que se puede inferir de los sistemas de los primeros filósofos con relación a los principios. Los más antiguos admiten un principio corporal porque el agua, el fuego y las cosas análogas son cuerpos. En los unos, este principio corporal es único y en los otros es múltiple, pero unos y otros lo consideran desde el punto de vista de la materia. Algunos, además de esta causa, admiten también la que produce el movimiento, causa única para los unos, doble para los otros. Sin embargo, hasta que apareció la escuela itálica, los filósofos han expuesto muy poco sobre estos principios. Todo lo que puede decirse de ellos, como ya hemos manifestado, es que se sirven de dos causas, y que una de estas, la del movimiento, se considera como única por los unos, como doble por los otros. Los pitagóricos ciertamente han hablado también de dos principios, pero han añadido lo siguiente, que exclusivamente les pertenece. El finito, el infinito y la unidad no son, según ellos, naturaleza aparte, como lo son el fuego, la tierra o cualquier otro elemento análogo, sino que el infinito en sí y la unidad en sí son la sustancia misma de las cosas, a las que se atribuye la unidad y la infinitud, y por consiguiente el número es la sustancia de todas las cosas. De esta manera se han explicado sobre las causas de que nos ocupamos. También comenzamos a ocuparse de la forma propia de las cosas a definirla, pero en este punto su doctrina es demasiado imperfecta. Definían superficialmente y el primer objeto al que convenía la definición dada, la consideraban como la esencia de las cosas definida, como si por ejemplo se creyese que lo doble y el número 2 son una misma cosa, porque lo doble se encuentra desde luego en el número 2, y ciertamente 2 y lo doble no son la misma cosa en su esencia, porque entonces un ser único sería muchos seres, y esta es la consecuencia del sistema pitagórico. Tales son las ideas que pueden formarse de la doctrina de los filósofos más antiguos y de sus sucesores.